Este lunes, la organización defensora de los derechos humanos, Human Rights Watch, difundió un informe sobre la crisis humanitaria que vive Venezuela. El informe ha sido titulado Crisis humanitaria, la inadecuada y represiva respuesta del gobierno ante la grave escasez de medicinas y en insumos y alimentos. Además de evidenciar la grave escasez de alimentos y medicinas, el reporte dice que el gobierno de Venezuela ha perseguido a quienes criticaron sus ineficientes esfuerzos para abordar la escasez de medicamentos y comida esenciales para el país. ¿Qué más dice este documento? Bueno, se lo vamos a preguntar directamente a José Miguel Vivanco, él es el director para las Américas de Human Rights Watch. Nos acompaña desde Washington. Gracias, José Miguel, por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches, Patricia. ¿Cuál fue, para comenzar, el trabajo que se hizo, el trabajo previo para realizar este reporte que publicaron hoy? Bueno, obviamente viajamos a Venezuela, estuvimos en Caracas, al igual que en otros 6 estados, y entrevistamos durante el curso de esta investigación a más de 100 personas, la gran mayoría médicos, personal de salud, enfermeros, pero también pacientes. Y producto de esta investigación y de el video que logramos montar al interior de centros de hospitales, visitamos 8 hospitales públicos de Venezuela, pudimos llegar a conclusiones que son realmente altamente preocupantes, como por ejemplo que los pacientes de enfermedades crónicas y especialmente aquellos que se van a someter a un procedimiento quirúrgico tienen que aportar ellos mismos medicamentos, antibióticos, analgésicos, tienen que aportar insumos como guantes, como alcohol de uso médico, gasas esterilizadas, jeringas, porque los hospitales, la gran mayoría de ellos, no cuentan con los elementos básicos para proceder en una operación, en un servicio quirúrgico. Se han incrementado las infecciones intrahospitalarias. Hay que postergar muchas veces intervenciones quirúrgicas, incluso aquellas de emergencia, porque no existen las condiciones para proceder. Y los pacientes recurren al mercado negro, donde pagan precios exorbitantes y donde además no están garantizadas las medicinas que sean válidas, pueden estar expiradas, pero son los únicos recursos con los que cuentan. Eso mismo mostrábamos nosotros en un informe especial que hicimos hace ya 2 años, la Venezuela del siglo XXI, y vemos cómo con cada mes que pasa la crisis se agrava, José Miguel. Y veo que también ustedes en el reporte establecen que el gobierno se ha negado a recibir ayuda humanitaria que está disponible para que los venezolanos pues obtengan esas medicinas, especialmente que necesitan. ¿Cuál es el principal argumento del gobierno para negarse a recibir ayuda del mundo? Mira, Patricia, el gobierno de Venezuela, en una actitud de una soberbia realmente injustificada, que cuesta mucho creer, niega la existencia de esta crisis humanitaria. Lo niega en todas las formas. Denuncia incluso la existencia de esta crisis o los reportes, los informes sobre esta materia como parte de una propaganda para desprestigiar al gobierno actual. Reprime y persigue a los médicos o enfermeras que se atreven a reclamar en esta materia. Y como no está dispuesta a reconocer que existe crisis, no solicita el apoyo de organismos internacionales especializados que tienen los recursos, que tienen el presupuesto y que podrían paliar en gran medida las falencias, las penurias que están pasando, especialmente los sectores de más bajos ingresos y los niños. Fíjate que nosotros pudimos obtener cifras oficiales que no están fácilmente al alcance de los venezolanos ni de organizaciones extranjeras, que hablan de un incremento del 79% en la mortalidad materna y un incremento del 45% en la mortalidad infantil en Venezuela. Gravísimo. Y estas son
Ese es el impacto que tiene la profundidad de la crisis humanitaria. Es dificilísimo entender por qué negar una realidad que está a la vista, que te lo cuentan los pacientes en cualquier hospital público, que te lo cuenta la gente en las colas, tratando de esperar que las farmacias reciban los productos que necesitan, de farmacia en farmacia, buscando los medicamentos para ciertas enfermedades. Es difícil realmente comprenderlo. Y me pregunto yo, ¿cuánto está haciendo el gobierno para paliar la crisis? Porque bueno, se habla otra vez de una mesa de diálogo. Inicialmente el diálogo era para solventar la crisis de escasez, ahora ya es la crisis de escasez más la crisis política. ¿Cuánto esto alimenta esa crisis? Y bueno, ¿qué está haciendo el gobierno para solucionarla? El gobierno no hace prácticamente nada, solamente se dedica a anunciar campañas internacionales, es decir, grandes conspiraciones para justificar su ineptitud, su negligencia. Al gobierno le importa más la ideología y el que nadie vaya a concluir que su proyecto político, económico y social ha fracasado rotundamente. Lo que no quiere es justamente que se reconozcan los hechos, que se vea la realidad tan cruda como hoy día la viven la gran mayoría de los venezolanos. Y por eso es que creo que lo que hace falta es presión multilateral concertada en el marco de la OEA para exigirle rendición de cuentas a Venezuela, específicamente al régimen cívico-militar que gobierna Venezuela, porque voluntariamente es evidente que no van a modificar, no van a corregir sus actitudes frente a estos problemas tan dramáticos que sufren los venezolanos hoy día. Qué bueno que mencionas este tema de la presión internacional, porque yo me pregunto, José Miguel, si este diálogo promovido por la Iglesia te da la sensación que va a ayudar a disminuir las tensiones y si veremos, digamos, menos gestiones a nivel internacional, como por ejemplo de la OEA, y menos presidentes y expresidentes que se han pronunciado sobre esta crisis, que han dicho que no se debe iniciar un diálogo hasta que, por ejemplo, no se levante la prohibición de salida de algunos dirigentes opositores. Si esto la mediación del Vaticano va a, digamos, a dilatar la solución al problema, porque pues obviamente desde afuera van a decir, creo yo, esperemos que este diálogo funcione, démosle tiempo a este diálogo a ver qué resultados ofrece. Yo creo que el diálogo, Patricia, no tiene mayor asidero. Arranca de un diagnóstico equivocado. El problema de Venezuela no es la falta de diálogo. El problema de Venezuela es la concentración de poder en manos de un gobierno que se conduce como una tiranía. Es un régimen cívico-militar que está aferrado al poder a como dé lugar y que controla a los tribunales, que controla el Consejo Electoral, controla todas las instituciones salvo la Asamblea. Fíjate tú que la Asamblea ha promulgado numerosas leyes en lo que va del año. Una ley que promulgó tendía a paliar la crisis humanitaria. Pues bien, el Tribunal Supremo, que no tiene ninguna legitimidad y que es un conjunto de jueces abyectos que se someten al control del Ejecutivo, declaró nula por inconstitucional esa ley, como ha declarado la gran mayoría de la legislación que ha sido aprobada por esa Asamblea. En tales condiciones me parece que la asimetría entre oposición y gobierno no justifican un diálogo, sino más bien lo que justifican es una supervisión, una fiscalización multilateral en el marco de la OEA, como lo persigue el actual secretario general, Luis Almagro. Bueno, vamos a ver qué pasa allí en la OEA y lo que pase, si va a tener algún efecto en Venezuela, cuando permanentemente pues reconocen algunas de estas decisiones de las que hacen parte también ellos. Así que bueno, esperemos a ver qué sucede afuera y adentro. Gracias, José Miguel, por acompañarnos nuevamente aquí en CNN en Español. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. Él es José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, hablándonos desde Washington.